Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio de poder estar una vez más compartiendo junto a ustedes. Les saluda el Ministerio Evangélico del Mesías y damos gracias al Señor por las personas que nos ven y comparten con nosotros nuestra vivencia, nuestros videos, nuestra creencia, nuestro amor en el Señor. Dios nos bendiga. Quisiera hablarles en esta oportunidad sobre lo que es el testimonio de salvación, mis hermanos. O, dicho de otra manera, el encuentro personal con Cristo, mis hermanos. Y lo importante que es, y notar también la diferencia que hay cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús. El cambio. ¿Qué nos hace a nosotros pensar diferente? ¿Qué nos hace a nosotros actuar de una manera diferente al mundo? ¿Qué ha provocado en nosotros un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, mis hermanos? Íbamos por un camino perdido, mis hermanos. Vivíamos en delito y pecado, mis hermanos. Pero de allá Cristo nos rescató, Cristo nos salvó. Por eso quisiera compartir en esta hora, mis hermanos, en esta oportunidad, y hablarles de un encuentro personal con Cristo. Y tenemos en la Santa Palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, tenemos la historia de un hombre, mis hermanos, por el pueblo de Dios muy conocido. Y yo creo que es uno de los convertimientos al Señor Jesús, uno de los más fuertes creo que hay. Porque tenemos varias conversiones. De hecho, el apóstol Pablo también habla de su conversión, ¿cierto? Famosa, nosotros los cristianos conocemos su historia, ¿cierto? En el libro de los Hechos, ¿cierto? Pero vamos a hablar aquí de un varón que llevaba una vida muy triste, mis hermanos, solitaria. Nadie lo quería, todos huían de él. De hecho, no estaba sano mentalmente, estaba enfermo, mis hermanos. O sea, aparte de todas las dolencias que llevaba, más encima, este era poseído por demonios, mis hermanos. Mire qué terrible, los demonios lo habían poseído, mis hermanos. Ahora no sabemos, mis hermanos, por qué se había producido esta posesión, mis hermanos. Pero sí sabemos que estaba poseído por demonios, mis hermanos. No nos olvidemos que la Escritura nos enseña y nos dice que Dios visita siempre la maldad de los hombres, mis hermanos. Muchas veces ese versículo mal interpretado dice que Dios visita la maldad de los hombres y castiga la maldad de los hombres en los hijos, mis hermanos. Por eso muchas veces vamos a escuchar o vamos a leer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que los padres de la iglesia o los profetas muchas veces dijeron por culpa de nuestros padres, porque nuestros padres pecaron delante de Jehová, delante de Elohim, y por eso el pueblo muchas veces sufrió y fue escarnecido. Y enseña la Escritura, ¿cierto?, que fue robado y entregado en manos de paganos, manos de pueblos paganos, mis hermanos. Por eso muchas veces vino la maldición, mis hermanos. Y de hecho la Escritura enseña y dice que aquel que no cree en Dios, dice, que ya ha sido condenado. No es que Dios lo condene, sino que todo ser humano que nace bajo la bendición. ¿Y cuál es la bendición, mis hermanos? La muerte espiritual. Lo que nos separa de nuestro Creador, el Padre. Pero ¿qué nos une ahora? El Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos nosotros ahora tener una comunión con el Padre a través del Espíritu Santo? Recibiendo al Mesías, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, viene la revelación. Y Dios nos revela por su palabra y por su Espíritu Santo que existe un Dios. Y que éste mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir. Para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, dice la Escritura en Juan 3:16, dice, no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Pero vida en qué? En el Hijo. Santo es el Señor. Y este relato parte en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5,
hablando de la conversión, hablando de un encuentro personal con Cristo, que es importante, mis hermanos, poder entender lo que es un encuentro personal con Jesús. Porque muchas veces, a lo mejor, cuando uno es nuevito en el Evangelio, y a lo mejor le van a dar la oportunidad para poder predicar, ¿cierto? Y testificar de Cristo, a lo mejor no. A mí me pasa, a pesar que yo llevo años en el Evangelio, a veces también me pongo nervioso, mis hermanos. A veces en algunos videos tirito bastante, se nota. Pero entiendo yo que el Señor, ¿cierto? En el camino nos va a dar de su gracia, ¿cierto? Nos va dando todo, ¿cierto? Y vamos adquiriendo el conocimiento y la sabiduría en todo, ¿cierto? En cuanto Dios nos va instruyendo. Entonces dice así, tiene por título, dice, el Gadareno, poseído por espíritus malignos. Mira el título que tiene. O sea, ya no está hablando de un hombre poseído por espíritus malignos, mis hermanos. Dice, habiendo llegado al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando desembarcó, le salió al encuentro entre los sepulcros un varón con un espíritu inmundo. Nótese, mis hermanos, que es muy importante, que cuando la Escritura habla de hombre y habla de varón, cuando se refiere a varón, es porque este varón, bueno, ahora es un salvado, ahora es un redimido. Por eso es impresionante este relato, mis hermanos, porque a medida que nosotros nos vamos a dar cuenta de la vida de este hombre, cómo vive este hombre, hoy en día este varón, después de 2000 años, está en la presencia de Dios, está gozándose, es uno de nuestros hermanos, increíble. Es un salvado, es un redimido, mis hermanos, tremendo lo que hace Dios, tremendo lo que hace un encuentro personal con Cristo. Que vivía, dice, relata, dice, que vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarle, ni con cadenas, dice. ¡Ay, qué fuerte lo que había! Ni con cadenas, mis hermanos. O sea, este no la ganaba a nadie. Porque todas las veces que era atado a los grilletes o con cadenas, rompía las cadenas y destrozaba los grilletes sin que nadie pudiese controlarlo, mis hermanos. ¡Oh, qué terrible! Y todo el tiempo, de día y de noche, entraba entre los sepulcros y en los montes, gritando y lastimándose con piedra. Bueno, nosotros, mis hermanos, entendemos, mis hermanos. Yo entiendo, mis hermanos, que cuando entra un demonio, mis hermanos, en el cuerpo de una persona, ese demonio procura salir, mis hermanos. Pero la única manera en que salga un demonio, mis hermanos, salía un demonio hasta antes de la venida de Cristo, mis hermanos, o cuando no está la presencia de un varón de Dios, ¿cierto?, en el cual lleva el Espíritu Santo, a una persona que nunca ha conocido al Señor y ha sido poseída por demonios, la única forma es que salga el demonio es con la muerte, mis hermanos. Ahora, ¿por qué destroza el cuerpo, mis hermanos? Bueno, porque el demonio, cuando está dentro del cuerpo de una persona, mis hermanos, lo que ve es la creación de Dios, mis hermanos. Nosotros dice que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, el demonio, que es un espíritu satánico que se metió, es un espíritu que se rebeló contra Dios, ¿cierto?, en los cielos. Cuando éste se introduce, ¿cierto?, en el cuerpo, cuando ve los brazos, ve las piernas, ¿cierto?, ve su reflejo en el agua, lo que ve es la creación de Dios. Y los demonios odian, Satanás odia la creación de Dios. Eso a nosotros, hermanos, nos da a entender por qué muchas veces cuando leemos los pasajes bíblicos, por qué muchas veces los endemoniados se tiraban al fuego, se tiraban al agua, se cortaban, se flagelaban, mis hermanos. Porque dice la Escritura que Dios hizo a los hombres menor que los ángeles, mis hermanos. Qué tremendo es esto. En el versículo 6 dice, pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y postrándose ante él, gritó en alta voz diciendo, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dios nos bendiga. Bueno, sabemos en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Sabemos, y el libro de Revelaciones, ¿cierto?, que Dios le entregó a Juan en la isla de Pasmo, ¿cierto? Nosotros sabemos, y habla el libro, ¿cierto? Revelación, ¿cierto? Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir, Apocalipsis, correr el velo y ver el futuro, ¿cierto? Y las profecías nos hablan del futuro, de este tiempo, ahora ya que este tiempo está acá, ¿cierto? Y ahí nos habla, ¿cierto?, que viene una sentencia, ¿cierto?, que va a llegar un momento en que Dios va a tomar a Satanás, el diablo, dice, y lo va a apresar, y va a poner un sello en su frente, mis hermanos, y lo va a encerrar por 1000 años, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, no desviándome del tema, quisiera explicarle también, muchas veces lo que pasa es que algunos hermanos piensan que el Señor
va a tomar a Satanás y le va a poner un timbre acá en la cabeza, un sello. No, lo que la Escritura enseña es que cuando hablamos de sello, hablamos de un libro, mi hermano. Por eso la Escritura dice que los que no se hallen en el sello, los que no se hallen en el libro de la vida, inscritos, mis hermanos. Entonces, cuando habla de un sello sobre Satanás, sobre los demonios, hay una sentencia para ellos. Y en ese libro está todo lo que Dios ha escrito. Y por ese libro Dios va a castigar, hermanos, Dios no castiga a nadie. Dios es un juez y es un juez justo, mis hermanos. Y cuando vamos nosotros delante de un juez mundano en esta tierra, nosotros no entramos a un tribunal y nos juzgan, o sea, porque nos encontraron feos. No, a lo que ve un juez siempre son los antecedentes del por qué está en ese lugar. ¿Se entiende? Dios nos ayude, Dios me dé la gracia para poder explicarle. Entonces, Dios tiene un libro donde va a sentenciar por todos los actos malos que ha hecho Satanás por 1000 años. Dios los bendiga. Vamos avanzando. El versículo 7, gritó en alta voz diciendo: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y te ruego por Dios que no me atormente. Por eso explicaba anteriormente, porque los demonios temen, porque hay una sentencia sobre ellos. El libro de Apocalipsis lo habla. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Tremendo. Sal de este hombre. Ya Cristo ya estaba dando la autoridad, la orden. Y él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Bueno, también, hermanos amados, es muy importante entender que no era necesario que el Señor preguntara cuál era su nombre. Pero ¿por qué aquí nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua Yamashiach, ¿cierto? El Mesías, ¿por qué le pregunta? Es para que nosotros sepamos, mis hermanos, y entendamos lo que estamos leyendo. Y por qué este hombre llevaba la vida que llevaba. Y respondió: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Y le rogaba insistentemente que no lo mandase fuera de la región. Y había allí, a corta distancia del monte, una gran piara de cerdo paciendo, mis hermanos. Mire, no quiero pasar por alto, mis hermanos. Muchos tienen la idea de un demonio como forma de hombre, mis hermanos. Pero la Escritura nos habla que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con potestades, con pensamientos, con ideas, hermanos, que vienen a la cabeza y trastornan la cabeza, mis hermanos. Por eso la Escritura enseña que muchos, por su rebeldía, son entregados a espíritus demoníacos. Lo que hacen estos espíritus es que cambian el orden, mis hermanos. Tergiversan las cosas. Dios le dé luz, como dice la Escritura. El que lee entiende, mis hermanos. Y los espíritus malignos le suplicaban y le decían: mándanos a los hatos de cerdo para que entremos en ellos. Y él se los permitió. Aquí ya el Señor Jesucristo no hablaba con el demoniado, sino con los demonios que estaban dentro del demoniado. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, que era como de 2000, corrió y se precipitó al mar por un acantilado y se ahogaron en el agua. ¿Por qué dice explicación, mis hermanos, que la única manera que saliera los demonios era a través de la muerte? Por eso los escribas y los fariseos no creían que Jesús echaba y expulsaba a los demonios, mis hermanos. Porque Jesús, él es poderoso, él hace todo. Dice que todas las cosas fueron hechas por él, para él y de él, mis hermanos. Por eso la Escritura dice que en su nombre toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo, bajo la tierra, en la tierra y debajo de la tierra, mis hermanos. Porque tienen que obedecer al nombre de Yeshua Yamashiach, al nombre de Jesús el Mesías. Porque él era el enviado de Dios, mis hermanos. Y él se lo permitió, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, que era como de 2000, corrió y se precipitó al mar por un acantilado y se ahogaron en el agua. Entonces, huyendo, los que apacentaban avisaron en la ciudad y también en las aldeas, y la gente salía a ver lo que había ocurrido, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, hay que entender, porque la Escritura también enseña y dice que más vale que todos los tesoros de este mundo un alma, mis hermanos.
Pero sabemos también que en este mundo no se le da valor a las personas, mis hermanos. Se le da valor a la material, mis hermanos. Y entendemos que esa cultura, esa enseñanza no es de nuestro Padre Celestial. Eso es del diablo. Todas las potencias mundiales, los modelos económicos que tenemos, todos se basan en eso, mis hermanos. En vivir de apariencia, en el lucro, en los negocios. Y las personas, si no tienen, materialmente hablando, en esta tierra, no tienen valor, mis hermanos. Pero mire el valor que tiene un hombre, una mujer, un joven, un anciano o un niño para el Señor. Este que está aquí, del cual nosotros estamos leyendo, nadie daba un peso por él, mis hermanos. Pero apareció Cristo y lo cambió todo, mis hermanos. Qué grande es el amor. ¿Quién entenderá la profundidad del amor de Dios, mis hermanos? Dice, cuando llegaron a Jesús, viéndole al que había estado poseído por la legión de espíritus malignos, con ropa, o sea, cuando nos habla la Escritura con ropa, quiere decir que este andaba desnudo, mis hermanos. Qué terrible, mis hermanos, lo que hacen los demonios, mis hermanos. Dios nos libre. Dios guarde su iglesia, su pueblo, mis hermanos. Con ropa. En su sano juicio, miren, había retornado lo que estaba desviado acá adentro, ahora volvió su orden natural, su mente natural. Y sentado y tuvieron temor. ¿Cómo es esto posible? Yo me imagino ahí en vivo en directo, ¿cómo es esto posible? Porque los que habían visto, dice, porque los que lo habían visto le contaron cómo le había sucedido al que había estado poseído por los espíritus malignos. Y asimismo lo de los cerdos, mis hermanos. Y comenzaron a suplicarle que se marchase de sus alrededores. Tremenda sanidad que vemos aquí, mis hermanos. Tremenda liberación, mis hermanos. Pero ahora, en vez de ver la maravilla de Dios, ¿qué le dijeron? Vete, ándate, no te queremos. Santo es el Señor. Y comenzaron a suplicarle que se marchase de sus alrededores. Y cuando subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus malignos le suplicaba que lo dejase ir con él. Entonces, una vez que sucedió todo esto, Jesús entró a la barca. Y aquel que estaba endemoniado, mis hermanos, ahora quería subir a la barca con Jesús. Dice, pero en el 19, dice, pero él no lo dejó, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale que el Señor, Yahshua, Jesús el Mesías, ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Mire, aquí había un plan de Dios. O sea, cuando el Señor a nosotros nos salva, mis hermanos, el Señor siempre va a tener propósitos, hermano, hermana en el Señor. Dios siempre nos salva con un propósito, mis hermanos. Y eso viene desde el principio de las Escrituras, mis hermanos. La Escritura habla y dice que Dios nos mejora la vida presente, pero nos prepara una vida mejor. Santo es el Señor. Y nosotros sabemos cuál es esa vida mejor, ¿cierto? Pero también la Biblia nos habla ya en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, mis hermanos, que estuvo 400 años, ¿cierto?, bajo el dominio de los egipcios, mis hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, mis hermanos. Y le daré heredades. Y le daré muchas cosas. Por eso la Escritura dice que Él nos mejora la vida presente y nos depara una vida mejor, mis hermanos. Qué bendito es esto. Pero aquí estamos hablando de un encuentro personal con Cristo, hermano. Qué maravilloso es esto. Entonces, como dijimos, ya estaba el plan de Dios aquí. Como Jesús no había podido seguir, no podía predicar, el Señor, nuestro Señor, volvió a la barca, mis hermanos. Pero le dijo al gadareno, ahora en este momento pasamos, al principio era un endemoniado, ahora es un hombre cabal, mis hermanos. Ahora es un hermano en el Señor. Ahora Dios tiene un propósito para él. Y así como lo hizo con los 70, cuando los envió de dos en dos, ir le dijo, y predicar, y le dio autoridad sobre echar demonios, hacer sanidades, imagínense. Ahora Dios le da una orden. Y le dice el Señor,
En el versículo 19, pero él no lo dejó, sino que le dijo, Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale lo que el Señor, lo que Jesús llama Yeshua, Jesús el Mesías, ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Ahí está. Ve y vete a los tuyos. Vete a tu casa, le dijo. Imagínense cuántos años tal vez este varón no llegaba a su casa. Pero dice, vete a tu casa, dice, y a los tuyos, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti, lo que Jesús, Yamashua, Jesús el Mesías, ha hecho por ti. El elegido, el Salvador, el enviado de Dios, y que ha tenido misericordia de ti. Y muchas veces, hermano, me critican a mí, hermano, y me dicen, hermano, que tanto amor y tanta misericordia, pero la palabra lo dice. El Señor tuvo misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia, hermano? Misi viene de dolor y cordia de corazón. Quiere decir un dolor de corazón, hermano. Para que se entienda, la gente que le pedía cosas al Señor, le decía al Señor, Dios toque tu corazón. Elohim toque tu corazón, le decían al Mesías. ¿Y cómo Elohim no iba a tocar el corazón de Jesús Yamashia, hermano? Si era su enviado, si era su elegido, mi hermano. ¿Cómo Dios? Si era Dios mismo en él, mi hermano. ¿Cómo no iba a ser movido a misericordia? Muchas veces fue Jesús movido a misericordia, mis hermanos. ¿Y qué nos pide a nosotros, mis hermanos? Misericordia. Ahora, por misericordia, mire, envía a este varón, porque él no puede entrar a la tierra, pero ahí quedó su mensajero. Ahí quedó el mensajero. Y lo envía y le dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale que el Señor ha hecho por ti, Jesús Yamashua, y que ha tenido misericordia de ti. Y en el versículo 20 dice, y él empezó su ministerio, y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados, hermano. Nótese, mis hermanos. ¿Por qué quise tocar este tema, mis hermanos? Que es un encuentro personal con Cristo, mis hermanos. Porque tú, a través de las Escrituras, mis hermanos, a través de este relato bíblico, puedes ver y puedes darte cuenta lo que produce un encuentro personal con Jesús. También, mis hermanos, esto te alumbra y te enseña y te dice de una persona que realmente ha tenido un encuentro personal con el Señor. O sea, este está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y es más, muchas veces Jesús dijo, eres sano. Pero antes de decir sano, Jesús decía, eres salvo. Porque a Dios le interesa la salvación del alma más que la sanidad, mis hermanos. Muchas veces en los hospitales se pide la oración por alguien que está enfermo, pero se pide de forma mal. Lo que siempre se tiene que pedir es por la salvación del alma, porque no sacamos nada pedir por alguien que se sane, porque si se sana va a volver a hacer lo que hacía antes y se va a morir y se va a ir al infierno y se va a ir sin Cristo. Pero si pedimos para que esa alma sea salvada, mis hermanos, es distinto, porque no importa que se muera, pero se va con nuestro Señor, se va con Dios, se va a gozar, hermano, se va a algo maravilloso. Dice, y él se fue y comenzó a proclamar, dice, en Decápolis, lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron asombrados, mis hermanos. O sea, este estuvo dispuesto a hablar públicamente, a declarar lo que Cristo había hecho por él, mis hermanos. Pero aquí te das cuenta que hay gente que dice que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y se avergüenza, mis hermanos. Y yo he sido testigo en mis trabajos, mis hermanos. Como muchas veces han pasado en la oreja, me dicen, yo igual soy cristiano, pero ojalá nadie lo sepa, mis hermanos. Menos en lo público, mis hermanos. Porque no quieren estar dispuestos, mis hermanos. Pero mire, dice la Escritura que nosotros amamos al Señor. ¿Pero por qué lo amamos? Porque Él nos amó a nosotros primero, mis hermanos. Por eso le amamos, porque el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones, mis hermanos. Por eso este hermano amado, Él reconoció, yo me imagino, la Biblia es clara aquí, mis hermanos.
Yo, de hecho, creo que tienen que haber partido, hermano, contando su experiencia, este varón. Pero mucha gente lo conoció y vio cómo era. Y yo he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer gente mala, hermano, pero de verdad, pero mala, mala. O sea, tú los mirás y ya te querían pegar. O sea, gente mala que de verdad que estuvieron presos, hicieron cuantas cosas, mis hermanos. Gente mala. Y de la noche a la mañana lo he visto con una Biblia bajo el brazo, mis hermanos, y caminando a una iglesia. Y yo muchas veces, de hecho me acerqué a un joven que nos criamos juntos. Y era muy malo, de verdad que era malo, le gustaban las peleas y andaba, era terrible, hermano, terrible, terrible. Peleaba con un cuchillo, cuánta cosa, hermano, que no voy a nombrar acá. Y de verdad que yo le tenía miedo, hermano, debe ser sincero. Y en una oportunidad tuve el privilegio de ir a una iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia, había un varón, yo dije, este varón lo ubico, ¿dónde lo he visto? No lo lograba. Cuando pasé al altar, pasé al altar a orar un ratito, se manifestó la presencia del Señor, algo muy precioso. Y cuando lo miro bien, era él. Era ese joven malo, perverso, que nadie lo podía hacer cambiar. Y sabe que yo lo miré y nos reímos los dos y nos abrazamos, pero yo lloré de gozo, hermano. ¿Sabes tú lo que es llorar de gozo? Porque nunca pensé, hermano, como humano, nunca pensé que Dios podía cambiar su mente, su corazón. Pero ahí lo vi con mis propios ojos. Y muchos hermanos testificaban y decían, este varón era malo, malo. Pero mira ahora, humillado, derramando su alma delante del Señor. Un siervo del Señor. Eso es lo que hace Dios, lo que el hombre no puede hacer. Cristo lo puede hacer, hermano. Hermana. Con los hijos, con las hijas. Hay que entregárselos al Señor. Dios nos bendiga. A las esposas hay que entregárselas al Señor. A los esposos hay que entregárselos al Señor. Dios nos bendiga. Santo es el Señor. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron asombrados. Amén. Dios nos bendiga. Qué maravilloso es un encuentro personal con Jesucristo. Podríamos citar muchos versículos, mis hermanos, pero quise compartirle este relato bíblico, que a mi juicio es un relato muy hermoso. Mi hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendigo a aquellos que nos siguen por el canal, aquellos que se han dado el tiempo de ver nuestros videos, de compartir nuestro amor, nuestra fe en Jesucristo. Les bendigo, les abrazo en el Señor. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, en otra oportunidad. Y que el Señor me los bendiga mucho. Y así puedan ustedes también compartir. Que el Señor les bendiga. A Él sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén. Dios les bendiga.